broadcast. Hola, muy buenos días a todos. Soy Adrián Pollo Alonso, analista de XTB, Xtrade Broker, y va a dar inicio el seminario de CFDs y mercados de inversión. Por favor, irme confirmando que tanto la imagen como el sonido son correctos y damos inicio a este seminario. Gracias. Sí, se me escucha ahora, ¿verdad? Me han dicho que se perdió el sonido. Vale, perfecto. Pues continuamos viendo las características de CFDs. Vemos aquí en primer lugar importante el apalancamiento, que nos va a permitir el abrir una posición simplemente depositando solo una fracción valor del total del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Os pongo un ejemplo práctico. Es decir, si nosotros vamos a lanzar una orden, por ejemplo, en el Santander, con acciones al contado, es decir, con las acciones de toda la vida, por así decirlo, si queremos comprar 10.000 euros en Santander, tenemos que depositar la cuantía total, estos 10.000 euros. Lo que nos permite este apalancamiento es no tener que depositar esta cuantía total, en este caso de los 10.000 euros, sino que simplemente una fracción del importe. Puede ser que estemos apalancados un 10% y por lo tanto solo me requieran 1.000 euros para estar en el mercado como si tuviese 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Que los beneficios, importante saberlo, van a ser sobre los 10.000 euros y al igual que las pérdidas también lo podemos limitar, pero van a ser sobre los 10.000 euros. Entonces, una operativa que se suele realizar, de las más comunes, es fijar el nivel de stop loss, el nivel de pérdida que estamos dispuestos a asumir, y ahí automáticamente veremos el nivel al que nuestra posición se va a cerrar con la pérdida que nosotros ya hemos estimado de forma oportuna antes de lanzar la operativa. Y el beneficio lo podemos también limitar con un take profit o cerrarlo y
que la posición no siga avanzando, tomar el beneficio en cuenta y cerrar nuestra posición por ambos sentidos de precio, tenerlo acotado. Por otro lado, el take profit podemos no fijarlo, dejar el beneficio correr y cuando estimemos que ha llegado a un nivel oportuno, cerrarnos nosotros. Esta es una operativa, bueno, que iremos viendo cómo poder realizarlas. Para ello también están las plataformas demo, plataformas de prueba, donde podemos ir viendo y cogiendo confianza con cada uno de estos conceptos. Siguiente característica es la posibilidad de operar en corto. Podemos beneficiarnos de las caídas de los precios de los activos y nos permite el poder operar en mercados alcistas y bajistas. Como os comentaba, con las acciones al contado, pues en este caso, por ejemplo, del Santander, en un mercado que sea muy alcista, perfecto. Nuestra posición, que es la única que vamos a poder tener, va a ser de una compra a mercado y, lógicamente, lo que queremos es que el precio suba. ¿Qué pasa si el mercado es lateral o es bajista? En este caso no tenemos ninguna opción de poder beneficiarnos del mercado. Y lo que nos permite el CFD es poder beneficiarnos de todo tipo de mercado. ¿Qué está lateral? Bueno, nos ponemos largo cuando hay una pequeña subida y cuando hay una corrección nos permite posicionarnos cortos, bajistas. Y en un mercado completamente bajista lo que nos permite es ponernos cortos y lo que queremos es que el precio caiga y así podernos beneficiar de todo tipo de mercados. Una característica muy importante también. Sin vencimiento, nos permite el poder abrir y cerrar la posición cuando queramos. No nos vemos afectados por el vencimiento de los futuros. Tenemos liquidación en tiempo real, sabiendo de este modo en cada momento cuál es nuestro balance, a diferencia de los futuros, donde la liquidación es diaria. Y la última característica es la liquidez, importante también. A diferencia de otros mercados, siempre tenemos liquidez en ambas direcciones de precio. ¿Qué quiere decir esto? Es importante el concepto de la liquidez porque nos va a permitir el entrar y salir del mercado en el momento en el que nosotros hayamos estimado oportuno. Es decir, en el momento exacto que yo haga clic en el ratón, ahí automáticamente tenemos que entrar o salir del mercado. Importante para cumplir todas nuestras estrategias y que lógicamente no nos vayamos condicionados porque no hemos podido entrar o salir del mercado en el momento que nosotros hemos estimado oportunos. Continuamos viendo ahora mismo algunos conceptos que vemos que son básicos antes y tenemos que controlar antes de lanzar cualquier tipo de operativa a mercado. El primero de ellos es el lote. El lote es una unidad básica y representa un contrato de un determinado valor en mercado. El inversor no paga todo el valor del contrato, sino que deposita, lo que veíamos antes, un porcentaje en garantía, apalancamiento, y paga una pequeña parte llamada horquilla. El lote, para que nos quede más claro, con acciones es muy sencillo, es decir, un lote equivale a una acción. En el resto de activos, como puede ser índices, va a depender de cada uno, lo que equivale a un lote. Pero lo bueno es que la plataforma, cuando vayamos a realizar una operativa, lo desglosa y nos lo calcula automáticamente. No tenemos que estar haciendo ningún cálculo. Y bueno, también destacar el lote en divisas. Un lote equivale a 100.000 unidades de la primera divisa. Por ejemplo, en el euro dólar, uno de los más negociados, de los majors, 100.000, un lote equivaldría a 100.000 unidades de la primera divisa. Es decir, un lote equivaldría en euro dólar a 100.000 euros. Pero bueno, como os comentaba, la plataforma lo calcula todo automáticamente, es decir, no tenemos que estar pendientes de nosotros estar haciendo ningún cálculo, sino que antes de lanzar la operativa lo vamos a tener claro en todo momento. Siguiente concepto es el de garantía, que al igual que en los futuros, el inversor deposita una pequeña garantía para poder operar en mercado. Las garantías son un porcentaje del valor del contrato y cada tipo de activo subyacente tiene un porcentaje distinto y el valor de cada contrato respectivo es también distinto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con lo que veíamos anteriormente como apalancamiento, nosotros vamos a tener que depositar una pequeña parte y esta pequeña parte, este porcentaje, es la garantía. Horquilla, también conocido como spread, y es la diferencia entre el precio de venta, el bid, y el precio de compra, el ask. Se mide en pips y supone el coste de poner un lote al alza o a la baja en el mercado. Cada pip tiene un valor que varía de un activo subyacente a otro. Y vemos debajo la definición de pip, que es el movimiento mínimo de precio. En términos más prácticos, cada movimiento del último decimal. Y aquí en esta pantalla vamos a ver todo lo que os vengo diciendo hasta el momento. Vemos que es un pantallazo extraído directamente de la plataforma, de la XStation, y esto es la pantalla que nos sale antes de lanzar una operativa, antes de lanzar una orden. Vemos que en este caso la orden va a ser sobre una divisa, sobre el euro dólar, tipo de ejecución, ejecución instantánea, es decir, que la orden, en el momento en el que yo la vaya a vender o a comprar, se va a lanzar directamente a mercado, al precio que esté cotizando el euro dólar en ese preciso instante. Tenemos aquí, que es lo que tenemos que modificar antes de lanzar la operativa, lo que aparece en medio, que vemos que pone lotes, valor del contrato y margen.
Lotes es lo que comentábamos anteriormente. Un lote, en el caso de la divisa, equivale, y lo vemos aquí debajo, valor del contrato, a 100.000 unidades de la primera divisa, es decir, a 100.000 euros en este caso. Y el margen o garantía es lo que a nosotros nos van a requerir de la cuenta para poder estar posicionados al mercado con el valor total del contrato. En el caso del Santander, que os ponía el ejemplo al principio de la presentación, aquí, si queremos entrar con 10.000 euros a mercado, que decíamos, si por ejemplo solo nos piden un 10%, esa garantía, ese margen, aquí equivaldría a 1.000. En este caso vemos que para un lote de euro-dólar, estar con 100.000 unidades de la primera divisa, 100.000 euros, nos requieren 500. Esa es nuestra garantía. Aquí ya, si voy a vender o a comprar, lanzo la posición con estos parámetros. Pero antes de darle, podemos modificar, importante, el stop loss para tener la pérdida controlada. Sabemos lo que estamos dispuestos a asumir de pérdida en cada momento, en cada operativa. Le pinchamos, fijamos al nivel que queramos que se ejecute y con el take profit, con el nivel de beneficio, exactamente lo mismo. Y una vez que ya tenemos todos los parámetros acotados, le damos automáticamente o al comprar o a vender y la posición ya se va a ver reflejada en mercado. Para esto es importante ir probando la plataforma, primero una demo, irla probando aunque sea unos días, para ir cogiendo confianza del funcionamiento, el mecanismo de la misma y tener todos los conceptos claves muy claritos antes de lanzar cualquier operativa a mercado. Estos son los tipos de plataformas. Vemos la XStation, que tiene su versión para móvil y para tablet. Y luego tenemos otro tipo de plataforma que es la MetaTrader, la MT4, que también tiene la versión pues, para ordenador, para móvil o para tablet. Nos permite lanzar la misma, tiene las mismas condiciones, mismas garantías y mismos activos, a excepción de las acciones, que solo las tenemos en la XStation. Y también tenemos la opción de la multiterminal. La multiterminal lo que sirve es por si nosotros tenemos varias cuentas. Es decir, si quiero gestionar 5, 6, 7 cuentas a la vez, la multiterminal nos va a permitir esta opción. Entonces yo lanzo una operativa en una de mis cuentas y automáticamente se replica, tenemos la opción de replicarla en el resto. A continuación vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando los tipos de activos en los que podemos invertir con el CFD, qué tipo de mercado podemos abarcar y en cuál nos podemos posicionar. Iremos viendo el mercado de divisas, con el que vamos a comenzar, seguiremos viendo el de las materias primas o commodities y a continuación también el de los índices. Vemos que podemos operar prácticamente en todo tipo de activos y la diversificación que nosotros podemos llevar a cabo es muy grande. Si luego ya queremos profundizar, especializarnos en alguno de estos activos en particular, ya tenemos seminarios mucho más específicos con los que podemos ir nutriéndonos de información y bueno, ir comenzando con toda la formación. Vamos a comenzar con el mercado de Forex en este caso. Vemos en pantalla que el Forex es el mercado de divisas, del inglés Foreign Exchange, y es un mercado OTC transparente que conecta electrónicamente a todo tipo de participantes, ya sean bancos, corredores, hedge funds, empresas e incluso clientes individuales, como podemos ser nosotros mismos desde nuestra casa. Es un mercado que está presente en cualquier sitio y basta con que en el mismo momento se encuentren dos personas, una que compre y otra que venda. Antes este tipo de mercado era un mercado de caja interbancario, exclusivo únicamente para entidades bancarias, pero hoy en día los participantes, como veíamos, son de todo tipo, son muy variados y pueden ser bancos, corredores o incluso nosotros mismos. El grueso de la negociación, que algunas fuentes ya hablan incluso del 90%, está formado por operaciones especulativas, no reales, que están destinadas a obtener un beneficio. Estamos, eso sí, ante el mayor y más líquido mercado del mundo. Es mucho mayor y mucho más líquido que ningún otro mercado organizado u OTC. Y la amplitud del mercado es tal que un único operador no tiene influencia o será mínima en el establecimiento del curso de la divisa. Es decir, que un agente, un grupo de ellos, un gran fondo de inversión, no puede entrar a mover el mercado como ocurre con otros mercados bursátiles. Esto hace que la valoración de este tipo de mercados sea mucho más objetiva. Como íbamos comentando, no puede entrar un gran fondo de inversión, lanzar una operativa que sea muy grande, porque el mercado del Forex mueve tal volumen de negociación que aunque entre un gran fondo de inversión, automáticamente al mercado no va a haber condicionada la cotización de este activo. Es un mercado que opera 24 horas de lunes a viernes y esto nos va a permitir adaptar nuestras sesiones de trading al horario que más nos convenga. De este modo eliminamos también los famosos gaps de apertura que quitan gran parte de interés a muchas jornadas de bolsa. ¿Qué es esto de gaps de apertura? Esto se produce en otro tipo de activos, como puede ser, por ejemplo, en índices.
en índices, el caso, por ejemplo, del IBEX 35, el índice nacional, lo que sucede todos los días es, hoy, por ejemplo, cerrará a las 5:30, 5:35, a un precio determinado, por ejemplo, a 10.000. Y mañana, a las 9 de la mañana, la apertura será, normalmente suele ser a un precio por encima o por debajo, con lo que va a ocurrir que se produzca un hueco de apertura, este famoso gap de apertura. Esto con el mercado de divisas no sucede porque la cotización es continua, es decir, está a las 24 horas, no cierra a las 5:30 y vuelve a abrir al día siguiente a las 9. Es decir, aquí hay una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta para nuestra operativa. Los instrumentos principales de este tipo de activo, de las divisas, vemos aquí, son conocidos como los majors. En pantalla aparece el euro dólar, la libra dólar, el dólar franco suizo, pero hay más de 40 pares de divisas. Es decir, que la diversificación que podemos hacer es muy, muy grande con este tipo de activos. Y el gran volumen de operaciones y la fluidez en el negocio de los principales pares de divisa, con una accesibilidad general, garantiza la transparencia del precio de los mismos. Vemos aquí factores que afectan al tipo de cambio. Pueden ser factores económicos, datos que salgan al mercado, que se producen prácticamente a diario, ser el déficit comercial, inflación, diferencias de tipos de interés de un país, déficit público, desempleo, IPC, PIB. Tenemos muchísimos datos macroeconómicos que salen al mercado. Tenemos que tener en cuenta a qué hora van a salir, porque posiblemente vaya a haber bastante volatilidad dependiendo del dato que vaya a salir al mercado. Factores políticos que pueden afectar a la política monetaria y cambiarle del país o a sus fundamentos económicos, y luego, como cualquier otro tipo de activo, la psicología del mercado, lo que se traduce en rumores, por ejemplo. Aunque este punto puede parecer de menor importancia que el resto, veremos que condiciona el mercado prácticamente de la misma forma. Un ejemplo que veamos concreto es el del 2013, el 23 del 4, 23 de abril, un rumor de atentado en la Casa Blanca vía Twitter hizo tambalear la bolsa de Wall Street durante algunos minutos. Los índices llegaron a caer más de un 1% y esto, pues, con cierta frecuencia, por así decirlo, el comportamiento puede llegar a ser caótico de algunas bolsas de acciones y puede verse reflejado, y así lo hace, en las cotizaciones del mercado de divisas. Vemos que si sale un rumor al mercado, como en cualquier otro tipo de activo, cualquier inversor que tenga alguna posición o que esté pensando en tomarla, lógicamente se va a ver condicionado por este rumor, ya sea luego que se confirme o que se desmienta. Pero lógicamente yo voy a tomar cartas en el asunto para prevenir de que luego se pueda llegar a confirmar. Pasamos ya al mercado de materias primas. El mercado de las materias primas o productos básicos, que son las commodities, son los mercados mundiales de carácter descentralizado en los que se negocian estos productos no manufacturados y genéricos con bajo nivel de diferenciación. Existen en el mundo unos 50 mercados organizados principales en los que se transmiten y cotizan este tipo de bienes. Los más importantes, el de la Bolsa de Metales de Londres, el LME, el de Chicago Board of Trade, el CBOT, y el de la New York Mercantile Exchange, el NYMEX. En ellos se efectúan transacciones tanto a presente como a futuro y opciones. La inversión en materias primas o commodities engloba distintos ámbitos. Pueden ser energéticas, como el petróleo y gas natural, metales preciosos, como el oro y el cobre, alimentarias, como el trigo y la soja, etc. Tenemos muchísimas materias primas y la diversificación puede ser también muy elevada con este tipo de activos. Son objeto, eso sí, de un gran volumen, un alto volumen cada vez más de negociación tanto en mercados regulados como OTC, al contado y sobre todo mediante futuros. Su creciente popularidad como instrumento de inversión la sitúa ya como uno de los activos más activos en estos tiempos, y la gran cantidad de posiciones meramente especulativas tiene gran influencia en la formación de precios y supone en la actualidad un campo bastante emocionante para el trading. La desconfianza de los inversores de la bolsa ha desviado ya enormes cantidades de dinero hacia estos activos en busca sobre todo de refugio ante la crisis o de nuevas oportunidades de inversión. El principal motivo de esto, de una inversión en materias primas, es la cobertura, dada su fuerte correlación entre activos. Como decíamos al principio, vemos que no hay una entrega del bien, es decir, no nos van a entregar en casa ni lingotes de oro ni barriles de petróleo, sino que simplemente nos estamos posicionando en mercado y especulando hacia dónde va a ir la cotización de cualquiera de esta materia prima que nosotros hayamos comprado o vendido. Es muy destacable la relación inversa entre la cotización del dólar y el precio de muchas materias primas, principalmente el oro y el petróleo, y las materias primas se cotizan en dólares, es decir, que la depreciación o apreciación del dólar hacen al crudo y al oro comparativamente más caros o más baratos. Por ello, los conocimientos también de análisis técnico y fundamental que tengamos son perfectamente aplicables a la inversión en este tipo de activos, como sucedía también con
bueno, como sucederá, vemos ahora con los índices y como sucede también con las divisas. Es decir, cualquier conocimiento de análisis técnico es análisis únicamente de la gráfica, es decir, vemos soporte, resistencia, cualquier figura de continuación, de ruptura, de tendencia, lo analizamos y lógicamente podemos llevar a cabo una operativa únicamente basada en la gráfica. Y por otro lado, el otro extremo es el análisis fundamental. Es decir, yo no miro el gráfico para nada, lo que me interesa es lo que se produce en el mercado a nivel macroeconómico. Que salga algún dato, alguna noticia, yo lo analizo y en función de lo que yo crea que puede suceder o cómo puede repercutir al mercado dicha noticia, lanzo mi operativa. Y bueno, también existe la opción de complementar análisis técnico con fundamental. Si veo que hay una figura en mi análisis técnico, lo intento complementar con alguna noticia que haya en el mercado. Si los dos me confirman la misma tendencia, lanzo mi operativa ya respaldada por ambos análisis. Continuamos con los índices bursátiles. Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente por un número que trata de reflejar las variaciones del valor o las rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las acciones que componen el índice tienen características comunes, como puede ser el pertenecer a una misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una misma industria. Estas son usualmente usadas como punto de referencia para distintas carteras, tales como pueden ser los fondos mutuos. Los índices bursátiles reflejan la media de la cotización de las principales acciones de un mercado. Estos se ponderan otorgando mayor peso a las acciones de mayor importancia y estos índices nos permiten seguir de una manera mucho más objetiva el comportamiento de un mercado. Son utilizados como referencia al comportamiento de la bolsa de un país, como es el ejemplo del IBEX 35, que asume que su marcha es la de la bolsa la bolsa de España, la bolsa española, ya que contiene sus acciones más representativas. Y en la mayoría de los casos, los índices bursátiles reflejan todos los sectores de una economía, siendo su cotación de esta forma territorial. Vemos el IBEX 35 en España, en Alemania el DAX Xetra, CAC 40 en Francia, Dow Jones en Estados Unidos, pero tenemos muchos otros. En Londres el FTSE 100, en Brasil el Bovespa, en México, en Japón el Nikkei. Tenemos muchísimos índices y por lo tanto la diversificación puede ser también muy grande con este tipo de activos. Lo que hay que tener también en cuenta es que la diversificación ya no solo es grande porque tenemos muchos índices distintos, sino que ya al operar en un índice estamos diversificando. Por ejemplo, en el caso del IBEX 35, estamos comprando a la vez 35 empresas de España. Es decir, la diversificación ya es bastante grande solo con la compra de un índice. Existen también otro tipo de índices, como son los sectoriales, es decir, que agrupan solo a las principales empresas de un sector determinado, como por ejemplo el índice tecnológico americano, el Nasdaq. La inversión en índices reduce la volatilidad de invertir en una acción concreta, reducimos el riesgo a no estar sujetos a circunstancias específicas que pudiesen de esta forma penalizar la cotización de una acción concreta. Y nos permite también obtener una gran diversificación en un solo instrumento, lo que decíamos anteriormente, al estar invirtiendo al mismo tiempo en los principales sectores de una economía. La inversión a través de índices puede ser muy interesante, de hecho resulta una opción bastante elegida a la hora de comenzar con una operativa en mercado, porque estamos reduciendo riesgo, estamos diversificando mucho y por lo tanto nuestro nivel de riesgo disminuye mucho a la hora de lanzar cualquier operativa. Por lo tanto, suele ser una opción muy interesante si estamos pensando y no sabemos muy bien por dónde comenzar, nos gustan muchos activos, nos gusta el forex, nos gustan los índices, las acciones, no sabemos por qué decantarnos. Puede resultar una opción muy interesante el comenzar con índices, ir viendo estrategias adecuadas a este tipo de activos y luego ya en un futuro, una vez que ya tengamos controlado los índices bursátiles, podemos englobar en el resto de activos, empezar a tocar algo de divisa, algo de materias primas, algo de acciones, ya que ahí, lógicamente, el riesgo va a ser algo mayor. Pues está claro que, por ejemplo, si compramos el IBEX 35, estamos comprando 35 empresas a la vez, entre ellas, por ejemplo, el Santander. Si comprásemos, como veníamos comentando el ejemplo del Santander al principio de la presentación, compramos Santanderes, mi riesgo está expuesto únicamente a esta empresa. Si sucede cualquier cosa, por ejemplo, en Brasil, que ahora mismo vemos que la situación está algo convulsa en este mercado latinoamericano, la situación de Brasil, lógicamente, se puede ver altamente perjudicada con cualquier noticia negativa que salga al otro lado del Atlántico. Y de la otra forma, si estamos comprando el índice, el IBEX 35, solo se va a ver perjudicado una pequeña fracción, un pequeño porcentaje, ya que el Santander solo supone una pequeña parte del selectivo.
Es decir, puede resultar una opción bastante interesante si estamos comenzando con operativa en mercado. Y bueno, básicamente por mi parte, la presentación vamos a darla por finalizada. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, me lo ponéis a través del chat de preguntas y si no, bueno, a lo largo del día, como ya muchos de vosotros hacéis, me mandáis un correo y os contestaré lo antes posible. Una presentación bastante sencilla, de nivel de introducción, y hemos tocado en parte todos los activos que podemos negociar, índices bursátiles, acciones, materias primas y Forex, mercados de divisas. Hemos visto tipo de plataforma que podemos utilizar. Yo aconsejo siempre descargarnos una demo, no tiene ningún coste, vamos probando, vamos realizando operativas de práctica, viendo el funcionamiento y controlándolo antes de lanzarnos a real y consultando todas las dudas que puedan ir surgiendo. Y, por supuesto, tener claro los conceptos básicos de operativa, qué es un lote, qué es la garantía, características que tienen los CFDs, intentar aprovecharlas al máximo, este apalancamiento, posibilidad de operar en corto, la liquidez que tenemos y, bueno, intentar adaptar nuestra operativa al activo que más nos convenga. Tener claro qué es un CFD, cómo poder operarlo, a qué activo subyacente está replicando, que en este caso es a los futuros, y bueno, cualquier duda que tengamos, por supuesto, preguntarla, para eso estamos, antes de lanzar cualquier operativa a mercado. Veo que por el momento no hay ninguna duda, como comentaba, es una presentación bastante sencilla, pero si queda alguna, me lo comentáis al correo y os contestaré lo antes posible. Espero que hayáis disfrutado de la presentación, muchas gracias por todo y bueno, que tengáis una muy buena jornada del trading. Hasta luego.